Bueno, ya nos vamos a meter en el tema del INAU, en el tema de los últimos acontecimientos, enfrentamientos con internos que determinaron nuevamente que funcionarios fueran heridos, pero además el otro enfrentamiento, el que se da a nivel del sindicato con la directora Gabriela Fulco. Pero antes me parece bueno que Danilo acuse recibo de un mensaje de alguien que, al ver lo que Danilo dijo, inmediatamente envió un mensaje para aclarar una situación que vos habías planteado con respecto a la casa de salud, al lugar de ancianos. Claro, porque le preguntábamos al doctor Kian cuántos cuidadores para cuántos adultos mayores en este tipo de residenciales. Y se comunicaba con nosotros por mensaje de texto Daniel Olesker, ministro de Salud Pública y ministro del MIDES, Del MIDES, estuvo en los dos lados del exacto. mostrador, y nos decía Olesker por mensaje de texto que la reglamentación establece un cuidador para cada 10 autoválidos y uno cada 5 dependientes para el día, y uno cada 20 autoválidos y uno cada 10 dependientes para la noche. Esta es la puntualización respecto a la pregunta que le hacíamos a Kian sobre la cantidad de cuidadores. Bueno, y nos metemos en un tema que puede de alguna manera no tener que ver, pero también recién aquí en la mesa lo mencionábamos junto a José López. También puede ser uno de los problemas en los que se puedan ver involucrados funcionarios del INAU. ¿Por qué? Porque estábamos haciendo mención, por ejemplo, recordando hace algunos años atrás lo que fue el tremendo incendio de la cárcel de Rocha. Cuando hablamos de estas situaciones en las que todos nos preocupamos por el tema de las habilitaciones, por los permisos, voy a decir la palabrita mágica, por el famoso protocolo a seguir. Primero que nada, la bienvenida y los buenos días para José. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Un gusto estar con ustedes acá. Simplemente como para tomar el tema, ¿ustedes tienen un protocolo de actuación para un caso de foco indio? Digo, tomando en cuenta que la mayoría de los motines incluyen colchones quemados o cosas por el estilo, siempre, ¿no? No, lamentablemente no solo no hay, sino que en la mayoría de los servicios no hay ni siquiera habilitación de bomberos para estas cuestiones, no hay protocolo ni está habilitado, digamos, por bombero la mayoría de los establecimientos donde están los gurises en privación de libertad. Y algunos hechos complicados que se han dado, la precaución que se tiene, o que se tenía, mejor dicho, era de que los colchones fueran de lana, porque la lana es menos inflamable que el polifón y menos tóxica que el polifón. Lamentablemente, últimamente, eso por esta administración ha ido cambiando y en algunos centros hay colchones de polifón y acolchados de guata que no es tanto el peligro por las llamas, sino por los humos tóxicos que pueden llegar a terminar con la vida de alguna de las personas que lo inhalen. Entonces, ese es un tema complejo que justamente en parte de esta movida que nosotros hicimos con la inspección de trabajo, se recoge por parte de los inspectores de trabajo justamente esa recomendación y esa intimación a la administración para que busque soluciones a temas como ese y como otros, ¿no?, que hay en los centros del CIRPA, digamos, ¿no? López, algunos hechos de las últimas horas, algunos motines que se han dado, o situaciones, digamos, complejas en la colonia Berro, en el centro femenino en las últimas horas con las internas, y algunas fugas también, ha generado y ha tensado aún más esta relación que ustedes tienen con la dirección de lo que hoy llamamos CIRPA y que cambiará su nombre, particularmente con la presidenta del CIRPA, con Gabriela Fulco. La semana pasada, luego de lo que había sucedido en la Berro, hablábamos telefónicamente con Fulco para conocer un poco los detalles, y allí Fulco deslizaba una sospecha en cuanto a que se daba esta fuga, esta situación compleja en la Berro, horas después de que el CIRPA presentaba denuncia por situaciones de presuntos malos tratos contra internos. ¿Ustedes qué le responden a eso? Bueno, en principio, esta película ya la vivimos. Esta película de culpar a los trabajadores por las malas gestiones de la administración no es una historia nueva para nosotros. Durante todo el primer gobierno del Frente Amplio, donde justamente la responsable del INAU hacia el Poder Ejecutivo era la misma ministra que está hoy, tuvimos la misma realidad que se está viviendo hoy, producto de una deficiente articulación de la gestión institucional que se indicaba a los trabajadores como responsables de ese hecho.
De aquel tiempo a esta parte, yo diría que el 80% de la plantilla de funcionarios ha cambiado y los que han ingresado todo en la administración del propio Frente Amplio. Entonces, cuando se acusa a los trabajadores, en realidad debería acusarse por parte de la presidenta a quien hizo los ingresos de estos funcionarios, que fueron todos en estos periodos de gobierno del Frente Amplio, o por lo menos el 80% de los trabajadores que hay. Entonces, este tipo de situación a nosotros no nos sorprende, es una película que ya vivimos, pero lo que sí no podemos aceptar es que se diga que esto es en respuesta a una denuncia que se hizo. Nosotros, ustedes lo conocen porque trabajan en los medios, las situaciones se vienen repitiendo desde hace un año, no de ahora. Nosotros tenemos constatado por el Banco de Seguro del Estado, o sea, no internamente en la institución, de junio a marzo de este año, 120 trabajadores que han sido licenciados por el Banco de Seguro del Estado por accidentes de trabajo, que implican concretamente las condiciones de trabajo, las malas condiciones de trabajo que tienen nuestros compañeros y las agresiones directamente de los jóvenes que han recibido nuestros compañeros. Es casi una ofensa, o yo diría no casi, sino una ofensa, cuando hay un trabajador con una cabeza partida por una pala de construcción para concretar la fuga, que se diga que eso es en respuesta de una denuncia penal que hizo la administración, que ha hecho varias denuncias penales. Entonces, tampoco en ese sentido nosotros podemos aceptar libremente eso, cuando en realidad tenemos trabajadores permanentemente lesionados, producto de una gestión que nosotros creemos que está pegando más en la herradura que en el clavo. ¿El ausentismo ha crecido en esta etapa? Porque siempre los servicios que ustedes brindan tienen un ausentismo importante, sí, por distintas situaciones. ¿Ha crecido, por ejemplo, luego de lo que fue el procesamiento de todos ustedes en aquella, digamos, mediática denuncia y el video aquel? No, eso es una pregunta que nos hicimos y lo estudiamos, y en realidad estamos, yo diría, hasta por debajo de la media de cantidad de faltas y licencias médicas que normalmente tiene la institución a nivel general. ¿Qué porcentaje de ausentismo tienen? Y andan el 15, 20% de licencias médicas. Pero te vuelvo a reiterar, si nosotros tenemos de junio a esta parte 120 trabajadores, en el CIRPA en general operativos andan en 1.200, 1.300 funcionarios. Los que trabajan en la atención directa son alrededor de 700. De esos 700, 120 tuvieron que ir al Banco de Seguro por accidentes laborales. Entonces, eso está constatado por el Banco de Seguro y las recomendaciones de licencia médica son directamente hechas por el Banco de Seguro. Entonces, eso da las muestras claras de que hay una situación compleja producto de toda esta situación que se ha generado. Y López, ¿cambió la relación entre los internos y los funcionarios a partir de la denuncia y el posterior procesamiento de torturas? Me estoy refiriendo a la actitud que pueden tener los jóvenes frente a lo que le pasó a los funcionarios. Es decir, a ver, de alguna manera, pregunto, ¿lo tomaron como un triunfo de ellos? Es decir, ¿generó algún tipo de inconvenientes en el relacionamiento diario que el funcionario tiene que mantener con el interno? Generó inconvenientes, pero no exactamente por eso, sino al revés, sino porque hay muchos trabajadores que ahora, cosas que se hacían prácticamente de manera natural, se cuidan mucho en hacerlas. O sea, cuando había un joven exaltado que estaba agitando para un motín, un intento de fuga, lo que se hacía era reducirlo y rápidamente, y como está establecido ahora en el nuevo protocolo, introducirlo a la celda correspondiente. Bueno, eso ahora los trabajadores se cuidan mucho de hacerlo si no están dadas todas las garantías, porque tienen miedo de terminar procesado o sumariado por una situación de esta. Pero porque aparte la población cambia bastante, yo qué sé, en un año, si bien hay jóvenes que estuvieron en aquella participación, hay muchos que ya no están, ha cambiado bastante y no solo los jóvenes que están, sino la cantidad de jóvenes que hay en el sistema, que eso es otro tema que nos preocupa a nosotros, porque... ¿Cuántos son? Nosotros llegamos a tener en el sistema más de 800 gurises privados de libertad. ¿Hoy cuántos son? Hoy por hoy hay 520. Y realmente no entendemos por qué hay condiciones de hacinamiento, donde justamente en el centro donde se hizo la denuncia penal, porque había dos jóvenes en un colchón en el piso con esposas y grilletes,
En ese centro, todos los días, hoy, van ustedes y lo constatan, hay gurises durmiendo en el piso, pero no 2, hay más de 20. Al día de ayer que tuvimos una asamblea eran 18 los que había, pero llegó a haber, hay alrededor de 82, 86 camas disponibles. Eso es el CIAD. En el CIED. En el CIED. CIED. 80 y pico de camas disponibles y ha llegado a haber 116 gurises ahí. Entonces, cuando se hacen denuncias en función de preservar los derechos humanos, habría que preservar esos derechos humanos también de gurises que están durmiendo en el piso, producto de una muy mala gestión de la administración que increíblemente se crearon servicios nuevos en la administración anterior, hoy no están operativos, pero sí están operativos en condiciones realmente muy complicadas los centros de la Colonia Berro, o algunos de los centros de la Colonia Berro, no todos, que tienen más de 120 años de construido. Entonces uno dice, ¿cómo puede ser que lo que se construyó hace 2 años no lo habiliten y centros que tienen más de 120 años y que tienen algunos de ellos hasta peligro de derrumbe sigan operativos? Entonces, la verdad que no entendemos esas decisiones o decisiones como las que se han tomado de que se cierra un servicio porque se entiende que no está operativo, se traslada a todos los funcionarios y los gurises para otro centro y a menos de 2 meses se abre de nuevo ese centro que se entendía que no podía estar operativo. Hoy, por ejemplo, hay una situación concreta en la Colonia Berro de un centro que lo que se dijo era que se cerraba porque no había agua, o sea, una cuestión fundamental para esto. Se cerró ese centro, se trasladaron los gurises para un hogar que estaba en construcción y que estaba nuevo, pero ahora se dice que en este centro donde se dio la fuga de los 4 chiquilines lo van a llevar a ese centro que se había cerrado porque no había agua. Entonces, todas estas decisiones que toma la administración, bueno, generan una inestabilidad en el sistema brutal que, bueno, después repercute directamente en el accionar concreto de los diferentes centros de trabajo que hay, ¿no? Bueno, nos quedan pila muchas de cosas preguntas. para ¿Van a sí. hacer algo hoy en el Parlamento durante la votación de la venia de la doctora Fulco? ¿El sindicato tiene previsto algo, alguna protesta? No, para nada. Es más, a esta altura nosotros estamos deseando que se vote en la venia porque entendemos que es necesario que haya un control dentro de la propia dirección. Ustedes deben recordar que el problema, o sea, ahora públicamente se ve enfrentado con el sindicato, pero los 2 integrantes de la comisión delegada que puso el propio gobierno renunciaron y expresaron por qué renunciaron. Por lo tanto, para nosotros es imprescindible ahora que si ya está definido que se van a votar las venias, se voten y que ingrese quien va a representar a la oposición para por lo menos tener un control desde adentro que termine con este tipo de situaciones que está siendo muy complejo, ¿no? Joselo, muchísimas gracias por estos minutos aquí en Arriba Gente. Hemos estado hablando con Joselo López del sindicato del INAU a propósito, bueno, de los hechos de notoriedad y actualidad. Ya